Recibo con mucho gusto aquí en el estudio de Horizonte H a Jorge Romero, el expresidente del Partido Acción Nacional a nivel nacional. Jorge, ¿cómo estás? Muy bien, Héctor, buenos días a ti y a todo tu auditorio. Muy bien, presidente. Justo hay que hablar contigo la posición de Acción Nacional sobre esta importante reforma que pretende hacer el gobierno federal, el actual régimen, y para no desaprovechar la oportunidad, Jorge, en este momento la presidenta de México en Palacio Nacional está emitiendo un mensaje, está hablando sobre esta propuesta del gobierno federal en materia de reforma electoral. Vamos a escuchar y vamos a ver qué es lo que dice. Todavía no tenemos la propuesta. Eso es muy importante. Estamos haciendo una propuesta que tenga que, primero, para que no digan, porque ya la calificaron, ¿no? Ya le pusieron ley Maduro, ya hay debate de que la presidenta es una autoridad si no hemos presentado la propuesta. Entonces, primero la garantía de la representación de las minorías, esa para todos aquellos que dicen que no queremos que quien tenga una proporción menor de la votación esté representado, eso no va a ocurrir, o sea, hay esa garantía. ¿Cuáles son los temas que nos interesan? Y no por nosotros, sino porque es el interés del pueblo de México, que está en distintas encuestas que hemos hecho, que ya las vamos a presentar. Una reducción de los gastos, en general, a los partidos, al INE, a las OPLES. Las elecciones en México son de las más caras del mundo. Esto hace unos segundos en Palacio Nacional. Jorge Romero, presidente de Acción Nacional, ¿cómo lo ves? Mi querido Héctor, mira, primero, una vez más, como llevamos 7 años, es lo que escuchamos en las mañaneras, que siempre suena bonito, que siempre suena calmo, equilibrado, republicano, y otra realidad B, que es lo que verdaderamente presentan, lo que verdaderamente sucede, que es todo menos bonito, republicano e imparcial. A ver, nosotros dicen que no conocemos la propuesta, aunque ya está en absolutamente boca de todos. Y fíjate cómo veo el futuro, mi querido Héctor. La propuesta que dicen que todavía ni siquiera han presentado va a consistir en reducción del financiamiento público para todas las elecciones y los partidos, que te anticipo que con eso el PAN no estaría en contra. Está bien. O sea, coincidimos que todo lo que sea austeridad, poder parejamente disminuir tus recursos de quienes nos están escuchando, con eso el PAN no tiene ningún problema, ¿eh? Lo digo desde un principio. ¿Cuál es verdaderamente el punto delicado, hermano mío? Mira, en este país, nos guste o no, se ha venido consolidando una mayoría que sí lo es de saque porque la gente se lo dio en el voto. Me refiero a la última elección, 2024, en donde la gente les dio el 54% de los votos para el Congreso. Nadie lo discute, es mayoría y se la dio la gente. Pero en donde por reglas tramposas electorales pasaron de ese 54% dado por la gente a un casi 75% que se autodieron. Eso no pasa en ningún país del mundo, Héctor. Y ahora lo que buscan al pretender desaparecer la representación proporcional es disminuir cada vez más a las minorías. Nosotros en el PAN entendemos que culturalmente son pésimamente vistos de por sí los legisladores, sí, pero todavía más esos famosos plurinominales, los pluris, ¿no? Los que te quieren vender a ti como los que por nadie vota, los que son los cuatachones de las cúpulas partidistas. Que llegan por beca. Casi los que no sirven para nada, ¿no? Bueno, a ver, esos a tu auditorio yo les quiero explicar a la gente lo que representan y que además, si no existieran, nunca Morena hubiera llegado a donde llegó. Si no existieran los pluris, Morena no hubiera llegado a donde llegó. Nunca la oposición en este país hubiera surgido si no hubiera habido una reforma en 1977 en donde existieron los pluris. Y a tu auditorio le explico esto. Haz de cuenta que vives tú en un distrito, el distrito que tú quieras. Y en ese distrito supongamos que solo hay 2 candidatos, uno guinda y uno azul. Y supongamos que por el guinda votaron 51 personas y por el azul votaron 49, donde solo votaron 100 personas. Bueno, ganó el guinda. Sí. Pero ganó por 2 votos. Correcto. Ese distrito está así
No es verdad que todo el mundo ahí vote guinda. Nada más que no entra. Aunque casi empató, perdió. Bueno, si esto tú lo consideras en todo el país, esto se llama la representación proporcional que tiene un partido por gente, muchísima gente que sí votó por ese partido. Esa representación proporcional, que es la que le da voz a las minorías, es la que quieren destruir a la mala en su máximo punto de poder, rompiendo las reglas con las cuales ellos llegaron para que se eternicen en el poder. Es que es la verdad, querido Héctor. En este punto es irreductible, es decir, no hay un margen de negociación en que Acción Nacional pudiera estar mínimamente a favor de la propuesta, porque déjame concentrarme en esto, también para que la ciudadanía lo pueda entender, porque desde hace unos meses y vendrá este 2026 con una discusión, ya lo decías fuera del aire, Jorge, intensa, ¿no? En materia de la reforma electoral, para lo que venga y como venga. Bueno, entonces, los ejes centrales de la propuesta presidencial, la eliminación o reducción de legisladores plurinominales. ¿100% Acción Nacional está en contra? Si esa reducción es en proporción, o si la elección de los plurinominales es para todo el país, nosotros no necesariamente estamos en contra. Pero de su reducción a rajatabla tal cual, por supuesto que absoluta y totalmente en contra. Segundo elemento, la reducción del financiamiento público a partidos políticos. No, como te lo decía, en esa sí también es a proporción. Estamos en el entendido de que acaso se ocupe en este país. Porque mucho del dinero público, me queda claro, debe de usarse para muchas cosas prioritarias antes que elecciones, simple y sencillamente de manera proporcional y justa para todos los que participan. Una duda ahí, sustancial. Si se reduce el dinero público para los partidos, ¿de qué sobreviven? A ver, ese es otro de los grandes puntos. A ver, nosotros sabemos que una de las maneras de control del Estado a veces es precisamente eliminar el financiamiento público. Por eso ese también fue un gran logro en los años 70 en este país, para que sea realmente parejo. Porque sobre todo nosotros sabemos, y lo voy a decir con absoluta y total claridad, en muchos estados de donde se financia Morena. Todos lo sabemos. Absolutamente todos lo sabemos. Entonces nosotros vemos en el financiamiento público una razón de Estado de que exista. Pero si tiene que disminuir, si tiene que reconsiderarse. En el PAN, por supuesto, estamos a favor de considerarlo. Tercer elemento sustancial de la propuesta, que todavía no es formal, pero que ya lo sabemos. La desaparición o acotamiento de organismos públicos locales electorales, los OPLES. Absoluta y totalmente en contra. Eso es, creo, a nuestro juicio, un golpe al federalismo. A ver, México es un estado federado, tiene 32 entidades federativas. Eso equivale, si me permites la comparación, a extinguir el poder judicial local, estatal, ¿no? A ver, debe de haber autoridades electorales. De hecho, serían las nuevas estatales. tareas del nuevo Poder Judicial, ¿cierto? Pues sí, claro. No. En esa, por supuesto que no vamos. Es un golpe directo al federalismo. Cuarto punto, la reducción del presupuesto del INE. La reforma busca disminuir, muy importante, el presupuesto al árbitro electoral. Para el 2026, el INE solicitó 18.210 millones de pesos, 7.57% menos que en el 2025. La propuesta gubernamental contempla recortes adicionales más allá de esta cifra. Creemos que con las autoridades y con el árbitro no debemos de meternos. Y mira que no te creas que el INE nos resuelve todo a favor, ¿eh? O sea, te lo digo con objetividad. A las autoridades electorales... Pues que es un árbitro. Y por supuesto, a los árbitros... Y además, fíjate, pretenden quintuplicarle el trabajo a las autoridades electorales y disminuirle su presupuesto. Es que ¿en qué cabeza cabe? Es que de verdad, cuando se empiezan a hacer propuestas sin lógica, pretenden poner la revocación de mandato, seguramente ahorita me lo vas a mencionar. Exacto. Al mismo tiempo. Pretenden homologarla con las elecciones judiciales. Pretenden desaparecer autoridades electorales locales. Pretenden concentrar todo esto en la autoridad electoral federal y pretenden disminuirle el presupuesto. Pues, ¿cómo quieren que se hagan las cosas? Con las autoridades nosotros estamos en contra por completo de que se metan. Justo, el último punto era conocer tu posición sobre la posibilidad de revocación de mandato en el 2027, 100% en contra Acción Nacional sobre este punto, ¿cierto? No, ahí no. Que ellos la midan bien. Nosotros incluso, te lo digo, Héctor, creemos que esa solicitud es fuego interno. De veras te lo digo. Creemos que ese es fuego amigo entre ellos. Y que, pues, si ellos lo resuelven, que así lo resuelvan. A nosotros, si lo que esperan de la oposición o de Acción Nacional es decir,
por favor no nos pongan a la presidenta en la boleta porque es una tragedia y eso nos conduce a la derrota inmediata. Esa no va a ser nuestra reacción. ¿Eh? Si adelante No quieren es que sea una el factor, batalla de Acción Nacional, no va a ser bastante. si quieren que ese sea el factor, que ese sea el factor. A nosotros no nos preocupa. A consulta la reforma electoral es nuestra principal el día de hoy, el Heraldo. ¿Qué debe de tener esta consulta para que tenga credibilidad, Jorge? Bueno, mira, tiene que ser una consulta que verdaderamente lo sea. En la 4T son muy dados a decir que consultan y lo único que hacen es abrir un micrófono con un cable que no llega a ningún lugar. Mira, te lo dice alguien que lleva, antes de este encargo, 6 años en el Congreso de la Unión como diputado federal, en donde pasé por decenas de parlamentos abiertos. No, hombre, a todo el mundo le pasan el micrófono. Pero el indicador de que escuchas es tener un primer anteproyecto que después auténticamente se modifica con cosas que escuchaste, no todas, pero un par modificaste porque escuchaste. Tú dime, por más que pases la voz, si realmente escuchaste, si con el proyecto que empezaste es idéntico con el que acabas. Pues no, Eso es hacerle circo, es un poco lo que hace Morena, el circo de supuestamente escuchar. Mira, nosotros lo que más queremos enfatizar, querido Héctor, es se viene una amenaza autoritaria tal que incluso los mismos partidos de esa coalición oficialista ya son los primeros en ponerlo en tela de duda, hombre. Y esto no es cosa menor, porque si no se consolida esa alianza oficialista, no va a haber reforma constitucional. Hablas del Partido del Trabajo, por ejemplo. Supuesto, esta es una reforma constitucional, Héctor. Esto ocupa de 2/3 partes. Nosotros vemos que si una reforma electoral, Héctor, surge solamente del poder, de verdad que vamos en sentido contrario. Ni una sola reforma electoral en México ha surgido ya no solo del poder, ni siquiera del partido oficialista. Siempre las reformas electorales han sido triunfos de las minorías. Y ahorita pretenden hacer exactamente lo contrario, la consolidación del oficialismo. Déjame repasar el calendario. ¿Cómo viene para este año, los próximos meses, la discusión de esta iniciativa? Es que ni ellos saben, ni ellos te lo saben decir. Te dicen que el miércoles, te dicen que el lunes, acaban de decir que en 3 semanas se presenta formalmente la propuesta. Acaba de decir la presidenta que todavía ni se ha mencionado la propuesta. No hay una propuesta y tú y yo oficial. Ya la acabamos de discutir. Te aseguro que los puntos que me acabas de decir son la propuesta de reforma electoral. Nosotros creemos que una reforma electoral que no sea el producto del consenso de todas las fuerzas, sector, es un trazo hacia el autoritarismo. Mucha gente nos podrá decir exagerados. Bueno, no sé qué más muestras quieran ver en este país de cómo la 4T pretende consolidarse, moviendo incluso ya las reglas electorales, previendo el día en que la gente ya no los va a votar, porque te firmo que ese día va a llegar, querido. Déjame preguntarte algo. En medio de este escenario, independientemente de que conozcamos o no un documento oficial, como dice la presidenta, ¿cómo se va a preparar Acción Nacional? ¿Se va a cerrar el diálogo? ¿Si hay posibilidades de que puedan comunicarse, que puedan negociar, que puedan reunirse y ver cuáles son las coincidencias y que pudiera avanzar la reforma? ¿O de plano? El PAN, querido Héctor, jamás... Lo veremos a Acción Nacional y a sus legisladores tomando tribuna. A ver, en este orden, el PAN jamás se ha negado al diálogo. Nunca, jamás. Al PAN y a la oposición completa, el oficialismo le ha azotado la puerta en la cara. El oficialismo es el que no busca el diálogo. Que lo sepa la gente. En México, desde hace 7 años, quienes gobiernan, lejos de buscar el diálogo, que se supone que es lo que debes de hacer en un país, lo que buscan es la pugna, la confrontación, apodar a las oposiciones, mentir respecto a las oposiciones. Son los primeros en, lejos de buscar la unidad o el diálogo, buscan la pugna y la discordia. Nunca el PAN se va a cerrar al diálogo. Pero nosotros también lo decimos. Si se abren las puertas del diálogo, ergo, siempre van a contar con un diálogo por parte de Acción Nacional. Lo vemos bien difícil, Héctor. Es que ya sería una ingenuidad pensar que 7 años después va a pasar, después de una inercia de que nunca ha pasado. Y también lo decimos, si en esa inercia de que no se busque ni el más mínimo consenso, ni el más mínimo diálogo, no, mira, ya pasó una vez cuando se quisieron meter con las autoridades electorales. Aquí deja tú el PAN, deja tú los partidos. Aquí la gente no es tonta. Es tonto el que cree que el pueblo es tonto. Y la gente va a despertar. Te puedo asegurar que así, pues lo decimos entre broma y broma, una ley Maduro
para México, México no lo va a permitir. Te lo puedo asegurar. Tomar tribuna, lo que tengan que hacer. ¿El PAN es el autor de ese mote de la ley Maduro? Pues ya la verdad ni sé. Lo que sé es que cada vez más la están nombrando así, por algo será. Bueno. Jorge Romero. Querido Héctor. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti, buenos días. Estamos en comunicación. Muchas gracias, Héctor. Muchas gracias. Que te vaya muy bien. Muchas gracias, igualmente.